todas donde salgan ustedes. Analícenlas en qué sentido. Vean si hay algo extraño, raro que se haya detectado en la fotografía. Usualmente así eran los vórtex. Voy a ponerte aquí algunos ejemplos de vórtex, que hay muy poca información en internet porque evidentemente son fenómenos que pues de alguna forma incluso no pasaron como de moda, sino pasaron por alto porque se tenían más evidencias fotográficas con cámaras antiguas, es decir, no digitales, cámaras de rollo fotográfico de 35 milímetros y las de rollito, estos que eran como un telefonito. Tenías que ir a revelar el rollo, tenías que tener tus fotografías en físico. Bueno, importantísimo de este tema que les quiero mencionar es que el fenómeno de vórtex, como se conoce prácticamente en la época de los 80s, básicamente fue como el auge más fuerte o prominente, es que había fotografías de personas que salían con estas líneas translúcidas, incluso como una especie de cinturones, como si fueran ectoplasmas, como si pasaran fugazmente. No eran los clásicos orbes. De repente empezaron a surgir los orbes por el medio de digital, es decir, había fotografías con estas emanaciones de núcleos de energía, que sí, ojo, ¿existen los orbes? Sí, pero muchos de los orbes son confundidos con polvo, con agua, y por eso se te puede tergiversar las versiones, ¿ok? Entonces te voy a poner ejemplos de orbes reales, con la diferencia de tal vez una fotografía en un lugar con mucha humedad o con mucho polvo, y al momento de tomar una fotografía digital con una carencia posiblemente, no como las cámaras de ahora, que la mínima cámara es de 50 megapíxeles, ¿no? Antes había cámaras digitales de 2 megapíxeles, imagínense, y cámaras buenísimas como, no sé, como Toshiba. Nosotros tuvimos una cámara digital que mi primo Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo, hermano de Andrés Meyenberg, que es uno de los hombres de negro, nos prestaba una cámara digital Toshiba. Él trabajaba para esa marca y esa cámara era de 2.3 megapíxeles, pero la verdad es que era la alta tecnología de una marca japonesa, y la verdad es que no sacaba fotografías exactamente como una cámara que hoy podríamos pensar es de deficiente calidad de 2.3 megapíxeles, Sí, era como muy avanzado en esa época y en ese tiempo esa tecnología. Pero bien, ese tipo de cámaras sí podrían detectar posiblemente el polvo, ¿no? Pero también podrían detectar emanaciones ectoplasmáticas. Y principalmente dentro de las fotografías, no solamente en las fotografías de orbes, había uno que otro vórtex. Pero a ver, les voy a explicar qué es un vórtex. Dentro de la clasificación de fenómenos paranormales, el vórtex correspondería a la emanación ectoplasmática de un espíritu que está posiblemente interactuando con la persona receptora. Es decir, no es lo mismo un orbe que está pasando, como está haciendo un paso por ahí, a un vórtex que está acercándose al individuo receptor. Y se ven fugaces, se ven como si pasaran rápido. En algún punto fueron confundidos con estos fenómenos que eran los llamados ROTS. No sé si llegan a escuchar estos fenómenos que son dentro de la fenomenología ovni alien, ¿no? O sea, bueno, extraterrestre, o más bien como incluso dentro de la criptozoología, porque eran como supuestamente pues bichos, ¿no? Que no eran como clasificados todavía por la zoología convencional o la biología per se, y eran como captados en cámaras de por ejemplo, sistemas Super Night Shot y Night Shot, en cámaras Sony, por ejemplo, de tapes, ¿no? Insisto con Sony, patrocínanos. Entonces pasaban estos como ROS y se veían como unas, voy a poner aquí unos ejemplos, pero se veían como una especie como de tubos alargados, pero parecía que tuviesen vida, y era como patas, como si fueran 1000 pies, pero alargados, y pasaban así, ¿no? Entonces tú veías el ROT así, pero pasábamos rápido. Se llegaron a confundir con ROTS, ¿no? En algún momento dentro de los fenómenos, pero no, creo que cada fenómeno tiene su porqué, cada este tipo de situaciones tiene un contexto
muy diferente. Uno es con base a la percepción extrasensorial del individuo receptor y que puede generar este tipo de fotografías. Por eso les dije, les puse el ejemplo claro. Revisen sus fotografías. De los que se sacaron fotografías todavía de rollo, de los que se sacaron digital, pueden hacer el ejercicio, pero en digital ya es muy diferente. Pero los que tienen fotografías de rollo, revísenlas. De verdad. Van a encontrar cosas que usualmente pueden ser también errores de la cámara, como pueden ser contaminación del lente de la cámara, del obturador, cosas así. Pero los Vortex tienen algo muy peculiar. Se ven muy notorios. Es decir, no es una emanación que difícilmente la puedes ver, o no es un orbe que usualmente ves un núcleo y tienes que acercarlo y demás. No. Estos se ven así directos y concisos. Hay personas como la niña que vamos a plantearles de esta entrevista que nosotros tuvimos con su madre, que nos platicó y se acercó con nosotros por el tema de decir, oye, es que mi hija le salen cosas extrañas en sus fotografías, quiero saber de qué se trata. Estás aquí en este pequeño intermedio, te pedimos por favor que no omitas este mensaje, es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. A la mamá de la niña, o sea, principalmente tenemos que averiguar exactamente cómo fue, cómo empezó, por qué empezó, qué comportamiento tuvo la niña, qué fue lo que ella vio en algún punto de su trayecto con este procesar de la percepción. La niña está consciente, está bien de la situación, no tiene afectación alguna y por eso se lo dije a ella. No tiene caso que intervengamos de una forma que ella se pueda asustar. Si ella simplemente tiene esa percepción, en algún punto de su vida se va a dar cuenta y lo único que tiene que hacer la niña es asimilarlo. Cuando lleguemos a ese punto, nos vuelves a buscar para intervenir. Pero mientras, si tu hija no tiene ninguna afectación, no presenta ningún tipo de situación como esta, que le afecte o que diga, sabes que mamá, no puedo dormir o necesito tener una luz prendida, cosas así, pues mientras no le afecte no hay que intervenir en nada. O sea, no podemos hacer nada, porque simple y sencillamente vas a hacer, incluso podrías provocar algo que no deberías, es decir, provocar que la propia niña le afecte o tenga miedo ante un hecho que usualmente lo ve como algo normal o natural. Pero se dieron cuenta en las fotografías, se dieron cuenta cómo fue el comportamiento de esta niña, cómo fue en algún punto la interacción que tuvo con los fallecidos, ¿no? Que son la línea directa familiar de ella. No hay ningún dato, que pueda arrojar, que pueda ser como dañino en esta niña. Por eso la agencia mexicana ahí entra en el tema de decir, ok, si no está afectada, no tiene caso. Tú quieres que nosotros intervengamos por el hecho de que sientes que lo está afectando o te sientes tú afectada, podemos asesorarte con base a la percepción de tu hija, pero la única manera que podemos hacer es psicodesarrollarla. Es decir, pero que la niña esté de acuerdo. El psicodesarrollo, ¿en qué consiste? En que yo pueda determinar que ese tipo de percepción lo pueda desarrollar de tal manera que yo pueda psicobloquear, es decir, en el momento que yo necesito, en el momento que yo quiera hacer contacto, lo puedo hacer vía psicológica, o sea, totalmente guiado en mi psique, y eso se aprende. Nosotros lo enseñamos usualmente, y justo lo enseñamos en este tipo de casos. Pero yo, como le decía a su madre, no tiene caso.
Honestamente, desde mi punto de vista como experto, no tiene caso contaminarle su entorno mientras ella no siente contaminado el entorno.